Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Amparo Larrañaga cuenta cómo de pequeña se comía las uvas en el teatro, la boda de sus padres que salió en el Nodo y cuando su tía, Amparo Ribelles, se la llevaba de compras. Tengo la sensación como de que me dieron una patada y me lanzaron al escenario, ¿sabes? Tú te tienes que llegar, total, con 15 años, pum, pam. Y yo me encontré haciendo un personaje de muerta, de una fantasma, que un soldado la veía cuando estaba en la trinchera y tal. Y era más mala actriz, o sea, era terrible, o sea, no sabía qué hacer con las manos, entonces me pusieron una sombrilla para un fantasma, era una cosa completamente absurda, y me acordé de una voz horrible. Pero bueno, pues ahí ya me metí, sin mucho entusiasmo, la verdad. Aquella chica que no sabía qué hacer con las manos lleva desde ese primer papel trabajando toda la vida como actriz. Sus apellidos significan rodajes, platós y escenarios. Amparo Larrañaga Merlo es actriz de teatro, cine y televisión con casi 50 años de trayectoria. Amparo forma parte de una saga de actrices y actores de trayectorias deslumbrantes. Ella es la cuarta generación por parte de madre y tercera por parte de padre de familias dedicadas al teatro y al cine. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Amparo Larrañaga nació en Madrid el 26 de marzo de 1963. Su madre es la actriz María Luisa Merlo. Su padre era el actor Carlos Larrañaga. Ella se llamó Amparo por su tía, Amparo Ribelles, aunque en casa su madre la llamaba Almendrita. Pues de hecho mi madre me contó mi nacimiento, pero es que me lo cuenta todos los años, el día de mi cumpleaños, porque además fue como muy tranquilo y se comió una bolsa creo que se comió 28 magdalenas para parirme a mí el día que paría, ¿no? Y entonces, es más, además ella iba muy tranquila y el que se desmayó fue mi padre. Claro, para él era su primer parto, tenía a mi hermano el mayor, que era de otra madre, pero no estaba con ella, ¿no? Y entonces ella lo cuenta muy tranquila, pero el que estaba nerviosísimo y se cayó redondo fue mi padre, que entonces no se estilaba entrar a ver los partos, ¿no? Pero él fue con ella y se desmayó vivo, ¿no? Y nosotros el teatro lo odiábamos, entre otras cosas porque lo que era más duro para nosotros era el día de Nochevieja. Porque el día de Nochevieja era costumbre tomarte las uvas con el público, el champán y el cotillón. Y entonces, como eran una familia, pues teníamos que ir los hijos. Pero claro, mi hermano Luis era tan pequeño que cuando saludaba daba volteretas, se caía y estaba el pobrecito. Y para nosotros era el horror. Vestían a todos igual de terciopelo, teníamos que esperar a las 12 menos 10 y con el público tomábamos las uvas, etcétera, y luego mis padres continuaban la segunda parte de la función, el segundo acto, y nosotros nos llevaban a casa y lo detestábamos, porque claro, ¿qué niño quiere estar a las 12 esperando así aburrido en un teatro, ¿no? Mis padres nos llevaban poco. Lo que pasa es que de niños para nosotros el mundo del teatro era muy complicado. Ten en cuenta que mis padres trabajaban en aquella época, no solamente hacían teatro, y 2 funciones al día, 7 días a la semana. Hacían también los Estudios 1, que se grababan en televisión. El truco del Estudio 1, porque entonces no se cortaba y decías corten y retomabas, desde ahí no había corte de vídeo, había que hacerlo como teatro. Entonces lo que hacían es que ensayaban como teatro. Entonces toda la mañana ensayaban en Carentaf, ahí en la calle Pizarro, y ensayaban en los Estudios 1. Y luego se iban al teatro. Y luego ya, cuando estaba ensayado, se grababa en 2-3 días, pues entonces se lo grababan. Entonces trabajaban por la mañana, trabajaban de lunes a domingo. En unas cosas u otras. Y luego las giras, que como no había esos transportes de ahora, pues se podían ir, 4 o 5 meses a Barcelona, se iban un mes a Zaragoza. No es como ahora, ¿no?, que hacemos bolos, que llamamos, no. Ellos se iban y no les veías el pelo. Seguro, desde el 2 de julio, desde los Sanfermines hasta después del Pilar de Zaragoza. Y nos tenía, claro, entonces teníamos una tata que a todos nos llevaban a un chalet para veranear y nos dejaban por ahí, o nos íbamos con los tíos de Valencia. Porque claro, es que no podían ir y volver como ahora, ¿no?, que es tan sencillo, ¿no? No les veíamos en tiempo.
No está mal. Un poco flaca, ¿no? Pablo. Déjelo, señora, déjelo. Comprendo perfectamente. Y es mejor así. Pablo, Bernardo sigue perdiendo sangre. Los padres de Amparo Larrañaga eran muy populares. Los dos eran habituales protagonistas de películas, obras de teatro y series de televisión. Su boda ocupó portadas de las revistas incipientes del corazón. Totalmente, siempre era portadas de revistas, siempre la gente les conocía, paseabas por la calle con ellos y todo el mundo era... Fíjate, de hecho te voy a contar que el otro día me pasaron una serie que se llamaba Compañera te doy, de televisión española, que hicieron mis padres, en blanco y negro. Me sorprendió mucho porque son como sketch de parejas en todas las épocas, ¿no? Desde la prehistoria hasta... Hacían uno de unos extraterrestres, como de inteligencia, que eran unos seres inteligentes que venían en un platillo volante. Y entonces de pronto me pongo a verla porque un amigo mío me la pasó y digo, ¿por qué la cabecera de esto estamos nosotros? O sea, se rodó la cabecera, se grabó en mi casa, con nuestros cuadros, con nuestras cosas, Luis tocando la flauta, yo ahí con el dálmata, mi padre con su whisky, un jabalí que tenía ahí, y digo, pero si esto era la colcha de la habitación de mi hermano, que tenía una cama de esas que se abrían así, y no iba de familias ni tenía que ver con nosotros, pero la cabecera éramos la familia. Pero nosotros no participábamos mucho, no les gustaba que participáramos mucho de su vida profesional. Yo no he estado nunca en un plato de cine y hacíamos cine. He estado más en los teatros y en televisión tampoco, nunca nos han llevado. Siempre ha sido a los teatros. Los bisabuelos maternos de Amparo Larrañaga eran de Valencia. Se llamaban Abelardo Merlo y Amparo Piquer. Ella le dijo a sus padres, con apenas 20 años, que quería irse a Madrid a ser actriz. Sus padres no se lo permitieron, pero ella no renunció a su vocación y empezó a hacer teatro en Valencia. Su novio, Abelardo, trabajaba en un banco, pero Amparo le arrastró al mundo de los escenarios y él acabó dejando el banco y convirtiéndose en actor, autor y director de teatro. Cuando se casaron, ella con 22 y él con 20, se fueron a vivir a la casa de los padres de él. Los dos entraron a trabajar en la compañía de Enrique Rambal, que la había formado en 1910 y que representó los montajes más espectaculares de la época. Abelardo estuvo 16 años en la compañía, Amparo un poco menos. Tuvieron 3 hijos, Abelardo, Ismael y Carmina Merlo. Cuando se iban de gira dejaban a los niños con familiares, pero después de un tiempo empezaron a dejarlos en un colegio internos. Una hija se murió de pulmonía en Valladolid y Amparo decidió dejar la compañía de Rambal y las giras y quedarse en Valencia. Su marido, Abelardo, siguió en la compañía Rambal y de vez en cuando producía y dirigía otras obras. Ella, Amparo, se contrató como primera actriz en el Teatro Novedades, donde estuvo 11 años como gran estrella del teatro valenciano. Condición que le puso era, como tenían niños, es que no se movieran de Valencia. O sea, mi bisabuela no pudo tener, Amparo Piquer no pudo tener, digamos, una carrera porque sí que es la condición era no salir de Valencia, porque los niños eran muy pequeños, eran 3 hijos. Entonces mi abuela trabajaba en el Olimpia de Valencia y cuando acababa iba a Barra China, compraba unos pastelitos para darles con un vaso de leche cuando llegaba del teatro a sus hijos, pero nunca se movió de Valencia. Uno de los hijos de Amparo y Abelardo era Ismael Merlo, padre de María Luisa Merlo y abuelo de Amparo Larrañaga. De pequeño empezó a hacer teatro en casa, organizaba funciones y él interpretaba a todos los personajes. El público eran niños y niñas de su barrio, que llegaban con sus sillas de Enea y pagaban por ver la obra, aunque no pagaban con monedas, sino con alfileres. Además, Ismael organizaba funciones con su primo, Paco Piquer, y juntos convencieron a los curas para que les dejaran montar obras de teatro en el colegio. Así estuvo desde los 7 a los 10 años, y con esa edad se estrenó en los escenarios junto a su padre en la compañía de teatro de Rambal. La rama paterna de Amparo, los Larrañaga, vienen de Asturias. De hecho, mi padre, sí que somos tercera generación, se dedicó. Fíjate, mi bisabuelo, Pedro Larrañaga, era ferroviario, construyó todo el ferrocarril de Asturias. De hecho, tiene en Mieres una estatua, Pedro Larrañaga, porque ahí construyó, está la casa Larrañaga, que la cedió además
para cosas públicas, su casa, y ahí, claro, cuando se enteró que su hijo Pedro quería ser actor, le repudió prácticamente. Se fue a Madrid y se casó con mi abuela María Fernanda y tuvieron a mi padre, que ella ya había tenido amparo con Rafael Ribelles, que sí era actor. Que en aquella época, claro, ser una señora que había tuvo el tercer matrimonio con Insúa, con el que ya no tuvo hijos, pero claro, tener 3 maridos en aquella época y 2 hijos de 2 padres diferentes era una proeza. Y de hecho hay una enciclopedia donde pone María Fernanda Ladrón de Guevara, de la época franquista, que dice mujer de vida disipada, actriz española, bla, bla, bla. Abuela, ¿cómo te hiciste actriz? ¿Tú también eras actriz como mamá y papá? Empecé a trabajar con una señora muy conocida que se llamaba María Guerrero. ¿Os suena ese nombre? Creo que a mí sí que me suena. A mí no me suena de nada. María Guerrero era la mejor actriz en esos años. Bueno, para mí, la mejor actriz que ha habido nunca. Con ella aprendí muchísimo. ¿Era buena contigo? Uy, sí. Y además era una mujer muy culta, muy inteligente. Venía de una familia de dinero y tuvo una educación exquisita. Pero no solo eso. Era muy valiente. Podría haberse quedado solo en actriz, pero ella abrió su propio teatro. Tú también tuviste un teatro, ¿verdad, abuela? Un teatro no tenía. Yo tuve una compañía. Es una cosa diferente. Lo que hacíamos era viajar por muchos sitios para hacer obras de teatro. Tenía mi propio vagón de tren, ¿sabéis? Eso fue un poco antes de irme a Hollywood. Un vagón de tren para ti sola. Yo quiero subirme. ¿Tú has estado en Hollywood, abuela? Esto es donde están las estrellas de cine, me lo ha contado mamá. ¡Ay, sí! Vuestra abuela, aquí donde la veis, ha tenido una vida un poquito interesante. Un poco no, mucho. ¿No te gustaría a ti ser actriz, Amparo? No, prefiero ser otra cosa. ¿Y a ti, Luis? Tampoco. Pues mejor. Es una vida dura. Viajas mucho, trabajas mucho también. Aunque yo no la hubiera cambiado por nada del mundo. La bisabuela paterna de Amparo Larrañaga era María Fernanda Ladrón de Guevara. Era hija de Cristino Martos, un diputado de finales del siglo XIX, y de una duquesa, que tuvieron una relación amorosa fuera de sus matrimonios. Tuvieron 3 hijos, María Fernanda y otros 2 niños, todos considerados ilegítimos, frente a los que los 2 tenían de sus respectivos matrimonios. Así que decidieron entregar a los niños a personal que trabajaba a su servicio, para que los criaran como si fueran suyos. Bueno, en realidad era gente de servicio de su madre, y pues claro, la madre además la repudiaron en la corte, porque Cristino Martos era un político casado y ella estaba casada. Entonces con esos trajes de antes pues no se dieron cuenta, y entonces la repudiaron y ella entregó a la niña. Y claro, la niña se la entregó al servicio, realmente, la persona que les lavaba la ropa y un administrador que tenían del dinero y todo eso. Entonces mi abuela siempre, claro, todo el mundo decía, qué niña, qué fina ha salido, total, pero para ella sus padres eran los que la criaron. Su madre la vio 2 veces. 2. La mandó llamar. Ella veía a su familia a través de un muro que había que separaba el servicio del resto, y donde trabajaba el servicio, y un día su madre la mandó llamar. Entonces ella estaba peinándose su pelo, la niña muy pequeña, que yo me lo contó ella. Y dice, claro, de pronto 1 hora esperando, no había manera de ver, y ella abrió una puerta y estaba la otra peinándose con un pelo hasta aquí, la echó como tal, no entra sin llamar, tal. Y la última vez que la vio fue en lecho de muerte.
la mandó llamar cuando su madre murió. Ella era ya importante, una señora importante, y le dijo, la cogió la mano, la miró y dijo: vete, hija, que la muerte es muy fea. Eso es todo lo que conoce de su madre. Y se había convertido ya mi abuela en una señora muy importante. María Fernanda Ladrón de Guevara nació en 1897 y con 16 años debutó sobre el escenario con la obra La Malquerida, en la compañía de María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza. En 1922, con solo 27 años, formó su propia compañía con el actor Rafael Ribelles, con el que después se casó. Juntos llevaron a escena grandes éxitos teatrales en la época y tuvieron la compañía durante más de 30 años. María Fernanda Ladrón de Guevara debutó en el cine en 1930 con la película El embrujo de Sevilla de Benito Perojo y poco después se fue a Hollywood, donde rodó la versión en castellano de varias películas norteamericanas. Allí trabajó para la Metro-Goldwyn-Mayer en 3 películas, una de ellas La Mujer X, con un éxito internacional importante, que se estrenó en Madrid en plena Guerra Civil. La actriz se consolidó como una de las grandes damas de la escena española del siglo XX y mantuvo su compañía hasta 1959. Sí. Una señora muy importante que ya tuvo su compañía, tenía compañía de repertorio, viajaban, tenía un tren, viajó a Hollywood, sabes que hubo una época que todas las... No mi tía sola, muchísimas actrices de todo, porque no había doblaje. Y entonces lo que hacían es que hacían las películas en versión original. Y luego americanas, que eran una superproducción, y luego traían 3 actrices españolas, 3 mexicanas, 3 alemanas, 3 italianas, tal. E igual actores con sus equipos de guionistas que hablaban el idioma, que traían de España también. Y entonces una de las elegidas fue mi abuela. Y entonces estuvo en Hollywood hizo La Mujer X y 2 películas más. Y además eran mujeres dueñas de su vida, hacían lo que querían, se separaban, tenían hijos, no tenían, es decir, viajaban, se iban a Cuba, se iban a Hollywood. Quiero decir que la que triunfaba, ahora mismo mi abuela se dedicó fundamentalmente al teatro, pero vamos, que a ella y a Amparo Ribelles, a su hija, cuando hicieron La Malquerida, las llevaron en hombros el público desde el teatro, porque ellas vivían detrás de la Gran Vía, en Flor Baja, y las llevaron desde el teatro, que todos estaban en la Gran Vía, les llevaron en hombros hasta la puerta de su casa. Por el principio, Amparo Larrañaga, Cadena SER. Amparo, mira esta falda. ¿Te gusta? Sí, tía, es muy bonita. Esto en México se lleva muchísimo. ¿Ah, sí? No lo sabía. Allí llegan antes las modas. Quizá porque está muy cerca de Estados Unidos. Pues nada, pruébatela y si te queda bien nos la llevamos. Mi madre se va a poner muy contenta de verme con falda. ¿Y eso? ¿No te sueles poner faldas? Solo algunas, voy más cómoda con pantalón. Claro, es que es más cómodo, excepto en verano, que ahí se va más fresquita con falda. Tía, ¿te gusta vivir en México? Sí, mucho. Aquel es un sitio más libre que este. ¿Más libre? Sí, allí hago mi vida y nadie se mete en lo que hago o dejo de hacer. Si viviera aquí me seguirían mirando con lupa. ¿Por eso te fuiste de Madrid? Sí. Cuando seas un poco más mayor te contaré toda la historia. ¿Ya estoy mayor? Lo sé, lo que pasa es que ahora tenemos una tienda entera que recorrer. Ya sabes que me encanta ir de compras contigo cuando vengo. Lo que te compra tu madre es un poco cursi, no se lo digas a ella, pero la ropa no es lo suyo. Se lo dice mi padre todo el tiempo. Sí, es que son como el agua y el aceite. Ay, mira esta blusa, te puede sentar bien con la falda. Vamos al probador. María Fernanda Ladrón de Guevara tuvo una hija con Rafael Ribelles, Amparo, que nació en 1925. Debutó con 13 años en la compañía escénica de su madre y solo 2 años más tarde, con 15, hizo su primera película, Marijuana. Amparo Ribelles se hizo famosa enseguida y consiguió un contrato en exclusiva con la productora Cifesa, para la que realizó algunos de sus mejores papeles en los años 40 y 50. A principios de los 50, Amparo se convirtió en madre soltera y jamás reveló públicamente el nombre del padre de su hija. Se encerró en un chalet a las afueras de Madrid y nadie la vio embarazada. Aquello fue un escándalo en pleno franquismo, pero a ella no le afectaba la estricta moral de la época.
Amparo Rivelles se marchó a Hollywood, como su madre, y trabajó con Orson Welles en la película Mr. Arkadin en 1954. Después viajó a México en 1957 para interpretar la obra de teatro Un cuarto lleno de rosas, y lo que en principio iba a ser una corta estancia se convirtió en un exilio voluntario de más de 20 años. Allí Amparo Rivelles siguió haciendo cine y teatro y se convirtió en la reina de las telenovelas. Amparo Rivelles regresó a España acabado el franquismo en 1979. A su vuelta protagonizó obras de teatro y películas. En 1987 fue la primera actriz en ganar un Goya por Hay que deshacer la casa. En televisión, uno de sus papeles más recordados es el de Doña Mariana en la serie Los gozos y las sombras, donde trabajó junto a su hermano Carlos Larrañaga, hijo de su madre con su segundo marido. Sí, eran pioneras, eran empresarias, eran primeras actrices, eran feministas, mi abuela se fue a Cuba a trabajar mucho tiempo, mi tía a México también, y en un mundo, porque yo lo recuerdo, donde mi tía se marchó y venía a vernos, ¿no?, con su hija Maifé, y venía a vernos por ver a su madre, y yo iba con ella por la Gran Vía porque me llevaba a un sitio a comprarme sombreros y vestidos, y siempre creían que era su hija, y su hija estaba allí, pero ella me iba a comprar vestidos a mí. No, me voy a comprar unos vestidos a la niña y tal. Y la verdad es que la gente, todo el mundo la conocía, ¿no? Todo el mundo. Doña Amparo, está usted aquí, pero ha vuelto. Porque ella se fue en una época complicada donde tener una hija soltera era complicado. Entonces, pues se le ocurrió salir con su niña sentada en sus rodillas y que era un bebé, diciendo que no iba a decir el nombre del padre. Y las señoras en Burgos que la iban a ver, la rompieron las entradas, la insultaban y tal, y entonces pues el teatro en la época de Franco, para esos pecados que había cometido, le ofrecieron, pagando una miseria, trabajar en sus teatros haciendo funciones suyas, y ella dijo de ninguna manera, se largó a México con una función de Antonio Gala, Anillos para una dama, y allí triunfó en las telenovelas mexicanas y se hizo millonaria además. Pero dijo que no, que por ahí que no pasaba, ¿no? Y se largó, pero con una obra de teatro y lo opuesto prácticamente. Claro, en la época de mi abuela no había tantos transportes, entonces pues eso se llama teatro de repertorio. Entonces ellas lo que tenían que hacer era coger a los mismos actores, los autores les escribían obras y llevaban 3 o 4 obras diferentes, porque en un mes a lo mejor tenían que pasar 3 veces por Alicante, entonces tenían que hacer 3 obras distintas, de ahí La Concha del Apuntador. La concha del apuntador es una estructura baja, en forma de concha o cubierta, que se utilizaba en los teatros para ocultar al apuntador, la persona que susurra las líneas a los actores y actrices cuando las olvidan. La concha se colocaba en el proscenio, la parte frontal del escenario, mirando hacia los actores y de espaldas al público para que no se viera al apuntador. Aunque fue fundamental en otros tiempos, el rol del apuntador y esa estructura de concha apenas se utilizan ahora en los teatros modernos. Porque claro, se ve que se les mezclaban las obras, entonces siempre iban con el apuntador que desde la concha les daba texto para que no se equivocaran. Hoy toca tal función, hoy toca... Mis padres tenían su propia compañía, les escribían a ellos funciones o las compraban de otros países, americanas o francesas, mucho, o españolas, de autores españoles, y entonces tenían obras que se escribían para ellos o que compraban. Pero sí, mi abuela se vivió la época, por eso se compró un vagón de tren. Porque claro, era horrible estar dependiendo de los horarios de los trenes. Entonces ella enganchaba el vagón donde fuera y luego lo dejaba en vía muerta. Entonces ella tenía su parte y luego había la parte de los actores, los decorados, etcétera. Entonces ella viajaba en tren. Yo no viví el teatro sin descanso los lunes, pero mis padres sí. Mis padres trabajaban 7 días a la semana sin descanso. Y mi tía Amparo llegó a hacer 3 funciones los domingos, pues hacía, aparte de las de la tarde, la matinal de las 12. Trabajaban, luego una huelga general, y entonces se consiguió el lunes.
Pero de martes a domingo yo he vivido las 2 funciones diarias de martes a domingo. 9 meses antes de la muerte de Franco, los actores y actrices españoles estuvieron en huelga durante 9 días. Entonces ir a la huelga era un delito penal y sus protagonistas fueron represaliados y detenidos, pero el colectivo quedó unido y la profesión dignificada. Era febrero de 1975 y aquella fue la primera huelga de actores de la historia de España. 2 meses antes, actores y actrices se habían organizado en asambleas clandestinas, fuera del sindicato vertical llamado Sindicato Nacional del Espectáculo. Plantearon reivindicaciones como el pago de los ensayos o un día de descanso a la semana. En aquel momento, actores y actrices hacían 2 funciones diarias y a veces 3. Les despedían sin aviso ni causa justificada. No ingresaban el sueldo si la función iba mal y trabajaban con textos censurados y con el miedo a que los policías, que siempre tenían 2 asientos reservados en el teatro, los ocuparan el día del estreno. En aquel momento, 1975, el régimen político en España seguía siendo una dictadura sin elecciones libres, con pena de muerte, con censura previa de los espectáculos, sin libertad de información y con Franco como jefe del Estado. 3 años antes de esa huelga, en 1972, Concha Velasco y Juan Diego, que estaban en el Teatro Lara de Madrid representando una obra, tuvieron la valentía de solicitar al empresario un día de libranza. El resultado fue que los despidieron, los sustituyeron y la función siguió representándose. Pero aquello fue un germen de lo que vino después. El 2 de febrero de 1975, más de 900 actores y actrices celebraron una asamblea en la Delegación Nacional de Sindicatos y tras corroborar que ninguna negociación anterior había servido, votaron ir a la huelga, que empezó 2 días después. La huelga supuso que todos los teatros de Madrid cerraran en la función de noche. Se solidarizaron directores de escena, la Escuela de Arte Dramático y artistas plásticos. Se suspendieron ensayos, rodajes de cine y televisión y pararon los estudios de doblaje. Se interrumpieron representaciones entre los aplausos del público. 2 días después, paró todo el teatro en Barcelona. Hasta la famosísima entonces Sara Montiel dijo en la asamblea: «Con nuestro pan y nuestro trabajo no puede jugar nadie». Los presos sindicalistas del célebre proceso 1001, que se enfrentaban a penas de 30 años de cárcel por subversión, enviaron un escrito solidarizándose con los actores. A los 4 días, la huelga se había extendido por otras ciudades y recibió comunicados de solidaridad de asociaciones profesionales de 38 países, como la del cine italiano firmada por Bernardo Bertolucci. Al cabo de una semana, José Carlos Plaza, Yolanda Monreal, Tina Sainz y Antonio Malonda pasaron varias noches en la cárcel, acusados de piquetes violentos. Cuando casi estaba prohibida la palabra huelga, los actores lograron llevarla a las portadas de los periódicos. La revista Fotogramas llevó a su primera página a Rocío Dúrcal, que acabó en la famosa Dirección General de Seguridad por apoyar el paro. El 12 de febrero de 1975, después de 8 días, se puso fin a la huelga. Las reivindicaciones no fueron atendidas hasta más adelante, pero aquella movilización supuso un acto de enorme unidad entre los profesionales de las artes escénicas. Sí, muchos fueron. Juan Diego, Tina Sainz acabaron en la cárcel para conseguir, porque si no ibas al teatro era considerado escándalo público. Y entonces tenías que ir sí o sí. Entonces se hizo una huelga general, los metieron todos al talego un ratito, nada, muy poco. Pero gracias a eso se consiguió el día de descanso. La abuela paterna de Amparo Larrañaga, María Fernanda Ladrón de Guevara, se había separado de Rafael Ribelles, su primer marido, y se casó en segundas nupcias con Pedro Larrañaga, el abuelo de Amparo. Y además mi abuela era conocida por ser muy elegante, una mujer muy importante y una referente. Sería una influencer de la moda, mi abuela. Sí, era. Y eso lo heredó mi padre. Sí, mi madre era todo lo contrario. Entonces yo me acuerdo de la infancia una cosa muy bonita, porque mi madre comía de noche. Entonces mi padre me decía, es como vivir con un hámster, es como dormir con un hámster, me decía. Y entonces mi padre comía galletas, comía un plátano y lo dejaba todo en la mesilla. Entonces mi padre tenía una mesilla impoluta con la medalla de su madre, una campanita que tenía que la madre llamaba al servicio, y su reloj, que siempre tenía un buen reloj. En estos casos se ponía a los pies de la cama y dice, mira la mesilla de tu madre y ahora mira la mía. Decía, ¿es para divorciarse o no es para divorciarse? Decía él, no podían ser más distintos. Pero sí que es verdad que mi madre
se dejaba llevar mucho porque como él era tan elegante, pues le dejaba, la vestía realmente ella, ¿no? Porque mi padre si no hubiera salido a la calle, no le importaba, pero a mi padre sí. Y entonces la llevaba a las mejores peluquerías, le hacía la mejor ropa, pero entonces la ropa se hacía, no se compraba como ahora, ¿no? Pues es que ellos se conocieron de milagro, porque mi madre no era actriz. El abuelo materno de Amparo Larrañaga era Ismael Merlo, aquel hijo de actores que hacía obras de teatro desde pequeño en Valencia y que enseguida se dedicó al oficio de sus padres. Ismael se casó y se separó pronto de otra actriz y juntos tuvieron una hija, María Luisa Merlo, que es la madre de Amparo Larrañaga. Era bailarina, mi madre bailaba, mi madre no iba al colegio, es de esa generación de mujeres. Entonces mi abuela, que se separó muy joven de mi abuelo, mi abuela decía, yo no quiero vivir con una niña sola en un piso y que crean que este señor es mi amante, que entra y sale. Entonces decía, quiero buscar un espacio, un sitio, donde pueda vivir con mi hija en un ambiente como más familiar. Y entonces se fue buscando, que entonces eran maravillosas las pensiones de la Gran Vía, y entonces encontró una pensión, Tina, era una de las hijas de la dueña de la pensión, la que fue madrina en funciones mía, como te contaba antes, de una señora que tenía un matrimonio, que tenían un piso para ellos con 7 hijas. Y luego el otro piso donde alquilaban las habitaciones. Y dijo mi abuela, este es el sitio. Y entonces se decidió vivir allí. Y mi abuela se dedicaba a cuidar a su hija y entonces dijo, no vas a ir al colegio, bueno, no le gustaba nada, pero vas a tener una preparación. Y mi madre sabía inglés, francés, bailaba, pero bailaba en puntas como una bailarina profesional, estudiaba cultura general. Mi madre la oyes hablar y no te puedes imaginar, hablar varios idiomas, con la edad que tiene. Fue por la educación personal, el empeño personal de mi abuela, que tuviera una educación de alto nivel, aunque no fuera al colegio. Y entonces, como bailarina, sí que es verdad que se fue a Italia a hacer una película que se llamaba Ursus, que hacía una esclava ciega, que luego la ataban ahí para que la cogiera el toro, y Ursus la salvaba, pero del golpe del toro le volvía la vista, una cosa completamente terrorífica. Esa película era bellísima. Y entonces, Concha Velasco, que se llevaba muy mal con mi padre en una función, dijo, es que yo no aguanto a Carlos, así que me voy ahí. Y se fue. Y dijo, y os voy a recomendar a una actriz que, aunque la conocen más porque es bailarina, que es María Luisa Merlo. Por eso Concha Velasco siempre decía que yo estaba aquí en este mundo por culpa de ella. Aunque María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga se habían conocido de pequeños, se hicieron novios en el programa de televisión Siempre es Domingo y tardaron 6 meses en casarse. Su boda ocupó portadas de la prensa del corazón y salió en un episodio del Nodo. A pesar de ser tan conocidos y de ver cómo les pedían autógrafos por la calle, Amparo y sus hermanos no sentían diferencia con el resto de familias de su alrededor. Aunque sus padres pasaban muchos meses fuera de casa, y ellos se quedaban al cuidado de una empleada doméstica llamada Mimi. Eran muy conocidos, además sus padres eran muy conocidos, y mi abuela María Fernanda sobre todo, y Amparo Ribelles eran muy conocidos. Y entonces sí, mi abuelo Ismael, entonces sí se hizo una boda, sí. Ya ves tú, salió en el Nodo, mi abuela está en Hollywood, es como lo cuentas como normal, pero era aquella época, era mucho caché, te daba mucho caché, vamos. Pues no había tanta diferencia, te digo por qué, porque en el fondo mis padres eran como una familia tradicional. Eran como la familia típica española con 3 hijos y uno de otra mujer, pero que vivían y convivían. No sé, yo creo que lo tuvieron más difícil otros actores, pero nosotros éramos, pues es lo que te decía, la cabecera de una serie. De repente, pues éramos nosotros.
el paparazzi sí que existía, porque además solo había empezaron a salir las revistas del corazón, ya en una generación más de moda, los periódicos eran vitales y fundamentales, las revistas de la tele, el TP, no sé qué tal. Pero sí que es verdad que dentro de todo se respetaban bastante. Tú les dabas muchas cosas a cambio de que ellos también respetaran otras, ¿no? Y había una relación muy cordial con la prensa en aquella época del corazón. Yo estaba locamente enamorada de mi padre, o sea, te lo puedo decir. Entonces, claro, yo le veía y era el hombre de mi vida. Recuerdo tan guapo y siempre todas las mujeres y todo, ¿sabes? Y padre muy divertido. Y de pronto, es que eran divertidos porque ellos eran muy divertidos en realidad, y les veíamos poco, es lo único, ¿sabes? Sí que recuerdo echarles muchísimo de menos, pues por ejemplo irnos todo el verano entero del colegio, que eran 2 meses y pico, en aquella época 3 meses, y estar solos en un chalet en la Navata con Mimi, todos nosotros en un chalecito que teníamos piscina de plástico, no tenía ni piscina hecha ni nada, todo el verano entero, porque mis padres no salían, ya te digo, a hacer todas las ferias con los toreros, que iban desde pues, los Sanfermines hasta Pilar de Zaragoza sin pisar la casa. Por el principio, Amparo Larrañaga, Cadena SER. Yo sujeto la cabeza y tú tiras. Vale. Tira más fuerte. Bien, ya ha salido. ¿Pero qué hacéis? Estamos operando la muñeca. La ha atacado un monstruo. Pero si la habéis descabezado y le habéis roto toda la ropa. No hemos sido nosotros, ha sido el monstruo. Ay, Amparo, tu madre te regala las muñecas para que las peines y las vistas, no para que las rompas. A mí me gusta jugar así, abuela. Además, tengo muchas muñecas. Bueno, yo no quiero saber nada. Cuando vuelva tu madre, te apañas con ella. Después de la operación va a estar como nueva, abuela. Mamá no se va a dar cuenta de nada. Sí, ya, seguro. Coge las tijeras, Luis. Hay que cortarle al lado y la oreja. El monstruo le ha metido veneno. Vale, toma, pero no me cortes el pelo. Yo me voy de aquí. No puedo seguir viendo esto. Estoy en el salón, niños. Vale, abuela. Cuando curemos a la muñeca te la llevamos. No hace falta. Amparo Larrañaga tenía 3 hermanos varones, Caco, Pedro y Luis. Enseguida aprendió a manejarse en aquel mundo de hombres. Pero además me llamaban Rommel, no te digo más. O sea, era bestia, porque claro, tenía 3 hermanos varones y tenía que defenderme de ellos. Entonces ya obvié las muñecas, y cuando regalaban una muñeca jugábamos a los carniceros, las despiezábamos totalmente. Yo nunca he jugado con juguetes de niña y les llevaba, pero así. Dice mi madre que recuerda un momento que yo era una enana, porque era muy pequeñita, y tenía a mi hermano Pedro y a mi hermano Luis al lado, a Caco, no recuerda bien. Y que entonces de pronto yo con las 2 coletas, fíjate cómo era de bestia, que me dieron puntos porque me rompí el labio de un golpe y me los arranqué. Y así de pequeña con las coletas, dice que de pronto se abre el ascensor que subíamos de la calle y ve como yo le pego a uno una leche en la cara con una mano y al otro con otra, y les llegaba por aquí, ¡pam! Y les tenía que llevar así, porque si no era brutal estar con tanto chico, ¿no? Jugábamos a los fruteros, a los carniceros, a los indios, jugábamos a las pistolas, jugábamos a esas cosas. De hecho, mi Nancy murió en el garaje de mi casa cuando tuvimos una época, a partir de una edad, nos fuimos a vivir a un chalet todos, y murió en la caja metida dentro del garaje. Un día me dijo, mira, la Nancy metía en su caja. O sea, yo lo de la muñeca no... Entonces mi madre, que es muy graciosa, se empeñó en que regalarme una, porque ella quería que yo fuera más niña. Me llevaba ballet, yo no quería, me era chicazo, coqueta y chicazo, que es como digo yo, es que tengo la maldición de la pija punky, ¿sabes? Y la sigo llevando, ¿no? Y entonces sí que es verdad que mi madre era como, yo era rebelde con ella, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que todo lo que ella quería hacer, pues yo no quería. Yo quería mis vaqueros, y además me ponía mis vaqueros bajos de mis hermanos, es decir, y ella en cambio pues quería que fuera como más femenina, ¿no? Y no. Entonces su venganza fue regalarme una muñeca en cada estreno.
Y era negra la muñeca, además, siempre. Entonces tengo una colección. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi gran complejo cuando era jovencita, 14, 15, era que no tenía cadera. Cosa que ahora agradezco muchísimo la vida, porque tengo una 36 o 34 de pantalón. Pero entonces, claro, pues se llevaba los trajes esos de gris, que eran como chicas de cintura y cadera grande y tal, pues yo me ponía eso y era como un palo, ¿entiendes? La misma cintura que cadera y tal. Y entonces me cabreaba y me ponía los vaqueros de mi hermano por debajo, enseñando las bragas y tal, porque a mí no me quedaban bien, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate ese complejo que yo llevaba de que no me podía poner los trajes de Olivia Newton-John, pues de pronto ahora digo, fíjate, con la edad que tengo, que bien, no tener cadera, no tengo celulitis, no tengo nada, y llevo una 34, 36, que es la misma de talla que llevaba de niña, así de jovencita, ¿no? Los padres de Amparo, María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga, se separaron en 1975, cuando ella tenía 7 años, aunque la separación no se formalizó hasta 1983. Bueno, lo veíamos venir, ¿sabes? Hay cosas que se ven venir, ¿no? Y además ya había, yo qué sé, yo me acuerdo de las cosas más dolorosas que yo recuerdo, es yo sin saber que mis padres estaban en una época mala, de encontrarme, abrir el pupitre del colegio y encontrarme la revista con la portada de que mis padres estaban separando. Y yo decía, pero esto, a ver, un niño de mi edad no va a un kiosco a comprar una revista, esto lo hacen los padres. Dice, métele esto a tu hija, a tu compañera, ¿no? Fíjate qué terror, ¿no? Y yo me encontré aquello, recuerdo, fíjate que era muy pequeña, iba con un uniforme de las monjas, y me acuerdo de aguantarme el llanto porque yo me enteré, por culpa de alguna madre o padre de algún niño del colegio, de una de las separaciones no definitiva de mis padres. Amparo iba a un colegio de monjas, el Patrocinio de San José, cerca del barrio donde vivía, en la calle Orense de Madrid. Años más tarde, la familia se mudó a vivir a Pozuelo, un pueblo a las afueras de la ciudad. Eran mis monjas, yo las adoraba, no te puedes imaginar. Eran modernas, divertidas, comprensivas, maravillosas. Y hacían para mí, bailaban y cantaban. Fíjate cómo fue que cuando me fui a vivir a Pozuelo, me cambiaron, claro, de colegio y volví a las monjas, cogiéndome mi autobús y mi metro desde Pozuelo hasta el Patrocinio de San José, que estaba detrás de calle Orense, y dije, no, yo me vuelvo con mis monjas, yo esto no lo aguanto. Son más modernas que todos estos colegios a los que me estáis llevando y mucho más divertidas, ¿no? Y sí mantuve relación con ellas toda mi vida. Amparo era una niña reflexiva. En casa había una biblioteca enorme, con libros prohibidos incluidos. Sus padres les inculcaron la pasión por los libros, el cine y el teatro. Sí, lo que pasa que después cuando terminé el bachiller, que el elemental, pues, fue cuando mi abuelo, yo vivía con mi abuelo, me lanzó al escenario y ya dejé de estudiar, ¿no? Pero claro, nosotros formamos parte de una familia muy culta, es decir, que el hecho de no haber estudiado una carrera a la que no te ibas a dedicar, pues no significó que no. Yo a los 12 años mi madre me había dado todos los clásicos de la literatura, Tolstoy, ya había leído Rojo y Negro de Stendhal, los tenía todos allí, y yo con 12 años, que eran culebrones esos libros maravillosos, historias terriblemente dramáticas, yo me los había leído todos ya a esa edad, 12, 13 años. Los padres de Amparo se habían separado cuando ella tenía 7 años. Con 8, decidió irse a vivir con sus 2 abuelas, que entonces vivían juntas. Una temporada yo estuve viviendo con mis abuelas, con mis abuelos. Luego iba al colegio, pero con mis abuelas, que vivían juntas, la de padre y madre, se ayudaban en un momento y se llevaban muy bien, y que eran muy distintas. Mi abuela de madre era muy sencilla, una mujer de su casa, y que había sido actriz pero no había triunfado, y entonces se había dedicado a cuidar a su hija, y mi abuela María Fernanda era una superestrella. Por el principio, Amparo Larrañaga, Cadena SER. Buenos días, abuelo. ¿Pero qué haces despierta tan temprano? ¿Aún puedes dormir un poquito más? Ya he dormido mucho. Todavía es de noche. Sí, aunque amanecerá ya pronto.
¿Quieres un poco de leche con galletas? Sí, gracias. ¿Estás leyendo el periódico? Sí, ya sabes que me gusta leer los 2 diarios cada día. Pero no dicen lo mismo. Cuentan lo mismo de diferente manera y me gusta compararlo. Por cierto, te he preparado este libro, creo que te puede gustar. La casa de Bernarda Alba. Sí, de Federico García Lorca. Conozco a Lorca. Hemos leído poesías tuyas en el colegio. Pues esta es una obra de teatro. Léetela y la comentamos cuando termines. Gracias. Ya he terminado la vuelta al mundo en 80 días. ¡Qué bien! ¿Sabías que mi primera actuación en el teatro fue con esa obra? Pero me dijiste que esa no era una obra de teatro. No. Lo que yo hice fue una adaptación. Cogieron el libro y lo convirtieron en obra de teatro. ¿Cuántos años tenías? 16 años. Fue en el Teatro Ruzafa, en Valencia. Acababa de entrar en la compañía de Enrique Rambal. Si me hubieras visto, Amparo. ¡Qué nervioso estaba! Me temblaba todo. Ya, a mí no me gustaría que me mirase tanta gente a la vez. Creo que no podría hacerlo. Claro que sí. Eso es oficio. Te vas acostumbrando. Aunque nunca del todo. Yo sigo teniendo mariposas en el estómago, sobre todo en los estrenos. Y mira que yo soy un viejo. No digas eso, abuelo, no eres viejo. Bueno, un poco viejo. Oye, que de charleta se nos está pasando el tiempo y tú tienes que vestirte para el colegio. Sí, esta galleta y me voy. Venga, yo me voy a vestir. Date prisa que si no llegamos tarde. El abuelo paterno de Amparo, Pedro Larrañaga, murió muy joven de un infarto. El materno, Ismael Merlo, tuvo un papel muy importante en la vida de Amparo. Estaba muy unida a él. Se fue a vivir a su casa durante un tiempo y él fue quien realmente le inculcó el amor por el teatro. Y luego estuve un tiempo viviendo con mi abuelo. Pero claro, yo iba al colegio, entonces me levantaba muy temprano y él ya estaba siempre despierto. A la hora que yo me levantaba para ir al colegio. Yo me ponía el uniforme y ya estaba él con su país y su ABC. Antes de ir al cole, porque le gustaba leer la misma noticia contrastada por 2 periódicos con ideologías distintas. Y entonces fue ahí cuando empezó a darme primero libros duros, Treblinka, por ejemplo, de los campos de concentración y tal, y luego tontamente me empezó a dar obras de teatro, ¿no? Y fue él un poco en esa hora antes del colegio, ese madrugón que yo me pegaba, que cada vez me levantaba antes para estar más rato hablando con él, cuando él empezó a meterme esto del... Pero yo, cuando me di cuenta, estaba en un escenario con 15 años. Pero luego empezó a gustarme mucho la profesión, la gente de mi profesión. Todos, los técnicos, íbamos de gira todos juntos en los autobuses, esperábamos a que ellos desmontaran para luego meternos en el autobús y irnos todos. ¿Le busca la poli, amigo? No, nada de eso. Está loco llevar tanto dinero en este barrio. Aquí huelen la pasta antes que la mierda. Gracias. Les estoy muy agradecido, pero tengo que irme. ¡Ah! ¡Oh! No podrá ir a ninguna parte con esa Pues pierna. tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West End para una pandilla. 4 años después de 2 hombres y un destino, el director George Roy Hill reunió de nuevo a Paul Newman y Robert Redford en la película de granujas estafadores más popular de la historia del cine. El golpe se rodó en 1973 y fue nominada a 10 Oscar, de los que ganó 7, entre ellos el premio a la mejor película. Se rodó principalmente en Chicago y en los estudios Universal en Hollywood, y se usó la técnica del Technicolor con tonos marrones y amarillentos para recrear la atmósfera de los años 30, en plena Gran Depresión. La película trata sobre 2 timadores que planean una venganza contra un peligroso gángster. Robert Redford inicialmente dudaba en participar porque buscaba un perfil más serio para su carrera. Jack Nicholson rechazó el papel antes de que Robert Redford cambiase de opinión y decidiese aceptarlo. La película consolidó la amistad entre Paul Newman y Robert Redford y la enorme química entre ellos en pantalla, aunque fue la última que protagonizaron juntos. Gran parte del argumento del golpe está inspirado en uno de los episodios del programa de radio La vida de Harry Lime, que hacía Orson Welles en 1951. El guionista, David S. Ward, se negó a revelar el final del film hasta que los productores se hubieran leído el guión por completo. La película se convirtió en una de las más taquilleras de la historia en su momento y Redford y Newman ganaron cantidades desorbitadas para la época por su trabajo en ella. Yo me acuerdo que la primera película que vi para mayores me llevó mi madre, fue El golpe. Bueno, Redford. Y de pronto fuimos a la Gran Vía y me dejaron entrar porque era para mayores, porque me conocieron a mi madre.
Mi madre me disfrazó, me maquilló y me puso un taconcito, con lo cual parecía más pequeña todavía, que es lo que suele pasar cuando disfrazas a las niñas. Y entonces el señor le dijo, pero tiene 18 años, así guiñándole un ojo, y dice, sí, los acaba de cumplir, pues que pase. Y la primera película que vi en el cine, en Gran Vía, no recuerdo, fue con mi madre, El golpe. Aunque de más pequeña no le había interesado, cuando era adolescente, Amparo les dijo a sus padres que quería ser actriz. Pero bueno, yo se lo dije, no me dijeron nada, me dijeron bien, pero me inculcaron una serie de respeto al público, de hacer las cosas muy bien, de siempre, los compañeros son siempre compañeros, estés en el lugar de la jerarquía que estés. Y sí que eso sí que lo aprendí de ellos, muy bien, fenomenal. Tenemos una gran sorpresa con María. Sí, ¿qué vas a hacer, María? Pues mira, me voy a cambiar enseguida para hacer una cosa que me hacía ilusión hace muchísimo tiempo. Bailar con el ballet de Aplauso. Pero me tenéis que despejar la pista un poco. Aplauso fue un programa musical emitido por Televisión Española entre 1978 y 1983. Recién iniciada la democracia, a diferencia de otros programas contemporáneos como Popgrama, de Carlos Tena y Molcho Alpuente, o más adelante Musical Express, de Ángel Casas, Aplauso no quería explorar nuevas tendencias minoritarias y entonces innovadoras como el punk, sino que apostaba por difundir la música más comercial y la que acaparaba las listas de ventas. No, yo no había hecho teatro fundamentalmente y me llaman para Aplauso, ¿no? Y entonces con María Casal era mi compañera presentadora. Pero claro, a mí no me gustaba, era un programa musical y teníamos que presentarlo. María, que además bailaba fenomenal, bailaba, yo no, porque a mí no me gustaba. Y entonces ella bailaba. Y entonces de pronto Arturo Fernández me ofreció una protagonista en el teatro, con un papel de una obra francesa que se llamaba El huevo de Pascua. Y yo cuando lo leí, digo, si es más importante el personaje que el de la primera actriz. Dije, pues yo tengo que hacerlo. Y me despedí de Aplauso. Me despedí allí, además me recuerdo perfectamente ahí in situ en el plató, porque me iba a hacer teatro y la gente me decía, estás loca, nadie que hace televisión se va a hacer teatro. Digo, bueno, pues yo soy una de esas aves raras, ¿no? La niña que yo fui, conservo todo, pero madurado, ¿sabes? Sigo siendo el mismo chicazo, la misma chica coqueta, está por otro lado, ¿no? Y bueno, con lo que te decía, bastante reflexiva, con capacidad y con mucho sentido de la familia, de la amistad. Ya lo tenía entonces, ¿no? Y bueno, pues eso, con la capacidad de decidir que tienes ahora, con la capacidad de hacer que no tenía de niña, yo me reconozco mucho. Por el principio, Amparo Larrañaga. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez y Marta Estevez. Técnicos de grabación, Kabil Aubaidel Soukaina y Alberto Valles. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Mateo Oliva y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.